Bueno, ¿qué tal? Yo soy la doctora Silvia Baistig, por el barbijo, digo. Soy la coordinadora de la Guardia de Salud Mental del Hospital Posadas. Estoy acompañada por algunas colegas de diferentes disciplinas, ya se van a presentar cada una de ellas. La Guardia cuenta con un equipo interdisciplinario, que son 2 psiquiatras, 2 psicólogos, psicólogas, trabajadora social y equipo de enfermería y el equipo de seguridad. Es una guardia que ya tiene, ¿cuántos años? Casi. Sí, casi 7 años en el hospital que se armó. Cumple con la Ley de Salud Mental 26.657, donde los pacientes son evaluados por el equipo. La función de una guardia es la emergencia. La diferencia entre emergencia y urgencia es que la emergencia, cuando el paciente corre riesgo de vida, y la urgencia presenta síntomas agudos, pero que puede esperar. Porque muchas veces se confunde cuál es la consulta a una guardia y cuál es la consulta para consultorios externos. Atendemos pacientes que vienen de forma espontánea, acompañados por familiares, o vienen por ambulancias o oficios judiciales. La guardia está las 24 horas, todos los días de la semana. Me interesa recalcar que, a pesar que es un hospital de alta complejidad, es el más importante del país, se está implementando de a poco lo que dice la Ley de Salud Mental, que todos los hospitales deben contar con equipos interdisciplinarios. Entonces me traje un machete, porque estamos recibiendo pacientes de diferentes zonas, que pueden ser desde San Isidro a Merlo o San Justo. Entonces, para que estén al tanto, por la cercanía, y a veces también por la larga espera, nos desborda la cantidad de pacientes que recibimos. Por ejemplo, está en el Mercante, en José C. Paz, el Belgrano en San Martín, también el Castex cuenta con guardia en San Martín, el Carrillo, que está en Ciudadela, Héroes de Malvina en Merlo, el Parisien, que está en La Matanza, y el Balestrini, también, que está en La Matanza. Bueno, ahora le paso a mis compañeras para que cada una les relate cómo nos manejamos en la guardia, y bueno, cualquier cosa vamos a ir aportando y después esperamos preguntas que deseen hacer. Muy bien. Bueno, me presento, hablo yo, porque con el barbijo por ahí no se nota quién está hablando. Bueno, mi nombre es Agustina Goncalves, soy médica de guardia de la Guardia de Salud Mental de los días jueves. Mi idea un poco es hablar de la urgencia y de las emergencias antes de llegar al hospital. Porque después, cuando llegan al hospital, digamos, ya está el equipo y mis compañeras van a ir contando desde cada disciplina, digamos, cómo es nuestra labor y cómo enfocamos las urgencias y las emergencias. Pero seguramente que entre las personas que están escuchando, muchos o tienen algún familiar que tenga algún padecimiento de salud mental, o en algún momento ustedes mismos han sufrido alguna situación de esa índole. Entonces, como orientar de cómo manejarse ante una urgencia de salud mental, ¿no? A quién llamar, a quién no llamar, como familia o uno mismo como familia, como paciente, digamos, qué hacer en este momento. Para arrancar, después mis compañeras van a dar como más específicamente las urgencias que más frecuente vemos en la guardia, pero a grandes rasgos, las circunstancias que más atendemos, lo que suele surgir es ataques de pánico, crisis de angustia. Con la pandemia aumentaron muchísimo estos casos, ¿sí? Depresiones. Esa puede ser una urgencia. Otras son intentos de suicidio, ¿sí? Las más comunes, tomando medicación de más, cortándose, lastimándose. Otra urgencia puede ser ya la descompensación psicótica, ¿sí? que cursa con agitación psicomotriz, con alucinaciones, ¿sí?
con sentirse perseguido, ¿sí? Estas personas que sufren de estos delirios. Para arrancar, en el caso de que tengan un ataque de pánico, o un familiar tenga un ataque de pánico, una crisis de angustia, es no subestimar a esta persona, ¿sí? Realmente en ese momento está sufriendo, está realmente sufriendo, está con síntomas de mucha ansiedad, dolor en el pecho, sudoración en las manos, ¿sí? Falta de aire, sienten que realmente se están muriendo. Entonces, para empezar, no subestimarlos, ¿sí? Y acompañarlos, decirles que están ahí, intentar no ponerse más nervioso que la persona que lo está sufriendo, porque eso no va a ayudar. E inmediatamente, si no cede, dirigirse al hospital más cercano, ¿sí? Primero a descartar una causa clínica, ¿sí? Una vez que las personas ya han tenido varios episodios de angustia, de ataques de pánico, por ahí ya conocen esta sensación y pueden identificar qué es un ataque de pánico, y no requiere de descartar una patología orgánica, pero bueno, como esto, acompañar, ¿sí? Escuchar, tranquilizar, y vuelvo a repetir, no subestimar, eso es muy importante. En el caso ya de los intentos de suicidio, ¿sí? Que conllevan quizás, como decía, la toma de medicación de más, acá sí es de suma importancia que acudan a un hospital de forma urgente, ¿sí? Porque puede estar corriendo, mejor dicho, es una emergencia en este caso, porque puede estar corriendo riesgo la vida de la persona. Acá, y tanto en los intentos de suicidio como en las descompensaciones psicóticas, en las agitaciones psicomotrices, lo que ustedes pueden hacer es llamar a la policía en el caso de que la persona esté agresiva o que esté corriendo riesgo, quizás que esté amenazando con que me quiero lastimar, o que tenga algún cuchillo, algún elemento que pueda lastimarse o lastimar a otro, llamar a la policía, al 911. Y al mismo tiempo llamar al SAME. El SAME es el 107, ¿sí? De esta manera acuden al domicilio, donde sea que estén, esto puede suceder también en la calle, digamos, y se dirigen al hospital más cercano, ¿sí? en el cual son atendidos. En el caso de que haya una sobreingesta medicamentosa, como le decimos, primero va a pasar por la guardia de clínica médica, ¿sí? para proteger primero su salud física, posteriormente será derivado a la guardia de salud mental. En el caso de descompensaciones psicóticas, agitación psicomotriz, lo más probable es que directamente venga a nuestra guardia de salud mental y abordemos nosotros estos casos. Pero bueno, como a grandes rasgos esto, de qué hacer. Bueno, esto, tienen la posibilidad de llamar 107, 911, la policía, y que sean llevados al hospital más cercano. Todos los hospitales deberían contar con guardia de salud mental, como dijo la doctora Baistis, por una cuestión de la ley 26.657. Así que el más cercano, dirigirse y ahí será abordado. Esto antes. Ahora mis compañeras van a hablar más específicamente del abordaje propiamente dicho de nuestro trabajo del día a día desde nuestras disciplinas. Bueno, la idea mía era contarles un poco, yo soy Laura Barrio, médica de guardia. La idea era contarles un poco cuál es el rol del psiquiatra en una guardia de salud mental, ¿sí? El rol obviamente es atender a la consulta urgente del paciente, ¿sí? Ahora, hay dos conceptos que son diferentes. Una cosa es una urgencia, como decía la doctora hace un rato, y otra cosa es una emergencia. Las guardias atienden específicamente urgencias y emergencias, ¿sí? La diferencia entre una urgencia y una emergencia es que en una emergencia hay un riesgo de vida, que no existe en una urgencia, ¿sí? Por ejemplo, un intento de suicidio conlleva un riesgo de vida, ¿sí? Una crisis de pánico es una situación muy incómoda, muy molesta, muy desagradable para el paciente, pero de alguna manera no hay ningún riesgo de vida y es benigno, digamos. A veces los médicos nos referimos acá al lugar benigno cuando no tiene grandes consecuencias, ¿sí? Ese sería el rol, ¿sí? Una vez que el paciente siempre tiene que venir acompañado a la guardia, ¿sí? Eso es muy importante en la medida que el paciente pueda, ¿no? Si el paciente se encuentra solo y no tiene otra opción, bueno,
ser así, pero siempre que se pueda que venga acompañado, porque el correlato familiar es muy importante en las entrevistas psiquiátricas, ¿sí? No solamente lo que relata el paciente, sino lo que el familiar puede ver desde afuera, y que el paciente no lo puede ver justamente porque es paciente, ¿sí? Una vez que se entrevista, el paciente no siempre es medicado, ¿sí? Es una cosa muy importante porque muchas veces los pacientes vienen a la guardia específicamente con, digamos, la intención o la expectativa de ser medicados, ¿sí? Y no todas las patologías o cuadros psiquiátricos son medicables, ¿sí? No todos. Algunos son abordados a través de la palabra, en eso, digamos, el psiquiatra tiene varias estrategias, una es la farmacológica, otra es la palabra, ¿sí? A veces con eso es suficiente. Por eso siempre el paciente tiene que ser respetuoso del criterio médico, y cuando el médico le dice, mira, la verdad no estás para que yo te medique, por algo se lo está diciendo, ¿sí? Hay algunos pacientes que son pacientes críticos, que son aquellos pacientes que han entrado en emergencia, ¿no? En esta situación de emergencia. Estos pacientes suelen quedar en observación en la guardia hasta que el cuadro baje un poco el peligro, digamos, ¿no? Ahí sí es muy importante no solo instaurar un plan de medicación y un cuidado por parte del equipo de enfermería, y también un cuidado por parte del equipo de seguridad, ¿no? Digamos, todos los equipos para el paciente crítico, sino que es muy importante también que el familiar no pierda el contacto con el equipo médico, ¿sí? El familiar debe ser convocado a participar del tratamiento. Tiene que ser convocado y el familiar debe responder a esta convocatoria, ¿sí? Una vez que el paciente disminuye su riesgo, baja su peligro, es dado de alta. También, vuelvo a repetir, aquí el criterio es médico, ¿sí? Y justamente el pedido de presencia de los familiares durante la observación en guardia tiene que ver con que se pueda armar, junto con ese grupo familiar, una estrategia de alta, porque si no las cosas se hacen bastante complicadas, pues, ¿sí? Más o menos esto es el rol nuestro de los psiquiatras, brevemente, pues si quieren harán. Perdón, yo lo comparo siempre, los bebés recién nacidos, los que son mamás, papás, tíos, entenderán, lloran. Y uno no tiene... me decían que no salía en la cámara. Los bebés recién nacidos lloran, y uno no tiene idea de por qué está llorando cuando sale de la maternidad. Entonces con los días se da cuenta, este llanto es porque tiene hambre, este llanto es porque se hizo caca, este llanto porque tiene sueño. Las personas funcionamos más o menos así. Según nuestra historia personal, según nuestra novela personal, cuando nos pasa algo que puede ser algo histórico de años atrás y que repercute ahora, gritamos con síntomas. Entonces, que me falta el aire, que no puedo salir, que no puedo dormir. Entonces hay que ponerle palabras a esos síntomas. Por eso la importancia, y ahora se va a referir Jessica, que es licenciada en psicología, la importancia de ponerle palabras a lo que uno pasa. La medicación en muchos cuadros tapa el síntoma, pero si uno no tiene un espacio terapéutico, por eso la gente va mucho a buscar medicación, como explicó Laura, es importantísimo. No funciona un tratamiento bien si no tiene un espacio terapéutico, un espacio con psicología. Jessica. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jessica Grillo, soy psicóloga de la Guardia de Salud Mental de acá, bueno, del hospital. Estoy los días jueves. Estoy en esta guardia desde su creación, lo cual, bueno, hace que ese dispositivo lo haya visto cambiar a lo largo de todos estos años. Un poco, bueno, quería tomar en relación a esta diferenciación que establecieron entre emergencia y urgencia, un poco también la diferencia de lo que es
la urgencia para la medicina y la urgencia para lo que es la salud mental, ¿no? La urgencia para la medicina justamente es cuando hay una alteración en el cuerpo que hay que de alguna manera volver a la normalidad, ¿sí? Es una alteración que no puede esperar y que tiene que ser abordada de manera inmediata, ¿sí? Muchas veces claramente porque hay riesgo de vida, en otros casos no. Muchas veces vienen derivados a salud mental con el famoso eslogan de a usted no tiene nada o a usted no le pasa nada, y bueno, nosotros sabemos que al paciente sí le pasa algo le pasa, que es justamente algo que vamos a tener que descifrar en conjunto con el paciente, ¿sí? Básicamente, muchas veces el cuerpo se presta a escenario donde se manifiesta un montón de síntomas, como decía acá la doctora, que ni el paciente sabe por qué le pasa, ¿no? Muchas veces son estos síntomas que aparecen son desconocidos o son sentidos con sensaciones de extrañeza por quien lo padece. Pero de alguna manera es la urgencia para la salud mental es cuando hay algo que se conmueve. Conmueve que el equilibrio en el que se sentía ese paciente. ¿Sí? Hay un desequilibrio de esta homeostasis, de ese estado de tranquilidad en el que estaba el paciente y algo irrumpe, ¿sí? Entonces la persona queda invadida por esa tensión que lo aqueja y de alguna manera viene a la guardia a saber qué pasó con ese sentido perdido a eso que le pasaba. Bueno, un poco, ¿qué hacemos con esto que llega? ¿Sí? Ahora después voy a hablar de las modalidades de presentación, pero ¿qué hacer? Justamente nosotros apuntamos, más allá de las estandarizaciones diagnósticas y de las etiquetas con las cuales los pacientes puedan presentarse, es apuntar a lo singular, como decía acá Silvia, tratar de promover que en primera instancia y de ser posible, que el paciente pueda empezar a poner en palabras lo que le pasa, pueda decir lo que le pasa, siempre que sea posible, porque hay casos, cuadros o manifestaciones en donde el paciente no puede poner tampoco en palabras qué pasa, y es allí donde quizás los familiares nos sirven de herramienta y de información para entender qué le pasa a ese paciente. Obviamente que todo esto que nosotros hacemos siempre está adecuado a los protocolos y normas institucionales, ¿sí? De atención del paciente. No está de más mencionar que nosotros estamos regulados por la Ley Nacional de Salud Mental, que es la 26657, que regula nuestra práctica, más que nada en el funcionamiento de lo que es la urgencia en salud mental. Entonces, encauzar esta atención vía la palabra de ser posible. Cuando a veces esto no es posible, sí se requiere primero la intervención del psiquiatra, dando una intervención farmacológica, ¿sí? Una medicación que se da por guardia, que bueno, es específica, quizás en esta abierta a la comunidad no es, o excede un poco el contexto de qué medicaciones se dan, pero son medicaciones que atienden a la urgencia. Obviamente acá la idea es que esta medicación también pueda posibilitar la palabra, que no la obture. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Que no se trata, porque muchas veces esto es bueno decirlo, porque la familia y los pacientes también vienen con esta idea de que a los pacientes los dormimos y no los dopamos, los drogamos, y se utilizan estos términos. Algo fuerte. Y la idea no es que la medicación pueda promover un movimiento, ¿sí? Se promueva algo, o que pueda continuar hablando luego de un tiempo, o que se tranquilice para que después podamos reentrevistarlo pasadas unas horas, unos minutos, depende. Pero digamos que el fármaco posibilite, no obture. Eso me parecía interesante como distinguir. Algo sumamente importante es establecer una transferencia empática con el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Es una relación de ida y vuelta con el paciente, donde el paciente se pueda sentir tranquilo, en una situación de intimidad, cómodo, para que pueda hablar, para que pueda expresar eso que le pasa. Muchas veces en las guardias hay tanto movimiento y tantas personas que a veces se trata de resguardar esa situación de intimidad, quizás reduciendo un poquito lo que es la consulta a uno o dos de los profesionales del equipo,
que no haya tanta gente como alrededor. En ciertos casos también se pide a la familia a veces que participe, pero en ciertos casos es necesario que la familia quede por fuera, porque quizás el paciente no quiere hablar delante de su familia, por algo particular, porque obviamente estamos rozando y nos estamos metiendo en su intimidad, en sus emociones, en cosas que quizás no se las contaron a nadie, y que necesitan establecer ese vínculo con ese profesional íntimo para poder desplegarlo. Después, en relación a lo que es algo que solemos hacer, y también me pareció importante destacar y diferenciar de lo que puede ser la atención para la medicina y la atención para la salud mental, es la posibilidad de incorporar un tiempo, ¿sí? Nosotros estamos en estos momentos, en esta época postmoderna de tiempos vertiginosos, donde todo tiene que ser resuelto ya. La idea es que nosotros podamos incorporar la noción de un tiempo para hablar, de un tiempo para escuchar, de un tiempo para que el paciente deje de correr, digamos, con esta velocidad que a veces puede ir su pensamiento, y que se pueda desplegar algo allí. Bueno, las modalidades de presentación de los síntomas en los pacientes es muy variado. Acá ya mis compañeras algo refirieron, pero muchos de las patologías más prevalentes o de los síntomas, como yo prefiero mencionarlos, son los síntomas que tienen que ver con la angustia, con la ansiedad, más en esta época post-pandemia, que se acá Agustina, son muchos los pacientes que llegan con sintomatología ansiosa, donde, bueno, y también con síntomas psicosomáticos, ¿no? Con afecciones corporales, como puede ser una gastritis o una hipertensión arterial, que el médico ya descartó algo, quizás se le dio una medicación, pero el paciente sigue con síntomas. Y bueno, la idea es ahí entender que ese síntoma en el cuerpo también tiene su raíz muchas veces en cuestiones emocionales, en cuestiones que le pasan al paciente en su estado de ánimo, y que tienen que ver con eso que le pasa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, desplazar que la causa orgánica también tenga alguna causa emocional allí que esté determinándolo. Otra de las modalidades también de presentación de la urgencia son las autoagresiones, o los llamados intentos de suicidio. Esto es algo que llega con mucha frecuencia y con mucha recurrencia acá al hospital. También lo que son las intoxicaciones o sobreingestas de medicamentos. Obviamente nuestra intervención es posterior a cuando el cuerpo está resguardado, o sea, cuando la vida está resguardada. Recién allí intervenimos. Entonces, lo que me parece interesante también destacar de este tipo de presentación, como los intentos de suicidio, es no tener temor a preguntar, ¿sí? Hay un prejuicio en relación a los intentos de suicidio, que es mejor de eso no hablar. Y todo lo contrario, nosotros tenemos que empezar a preguntar y evaluar la legalidad del método, cuál fue la forma en que lo hizo, cómo lo hizo, la intencionalidad referida del paciente, o sea, si fue planeado, por qué lo hizo, para qué lo hizo, si fue dirigido a alguien, a alguna persona en particular, el lugar en donde esto ocurrió, dónde, si existe también cierta rectificación del hecho, sobre lo que hizo, que quizás esto sí aparece en un segundo momento, si puede haber una crítica sobre lo que pasó, o si se arrepiente de esto que hizo, si hay antecedentes previos, o sea, si es la primera vez que hace algo así, o si ya hubo otras veces que ha intentado querer quitarse la vida o querer morir, y fundamental, si existe una red familiar para trabajar, que ahora quizás mi compañera de Transferencia Social va a hablar un poquito sobre lo que es el abordaje también con las familias que hacemos en la guardia. Y bueno, como decía también acá la doctora, otras de las modalidades de presentación son las descompensaciones psicóticas u otros cuadros psiquiátricos graves. Quizás acá no nos vamos a poner en términos nosográficos ni de diagnósticos, justamente porque nuestra idea es que los pacientes vengan a hablar de lo que les pasa, que nos refieran sus síntomas, no que se presenten desde un diagnóstico, porque eso obtura la escucha. Muchas veces el diagnóstico, claro, los rotula, ¿no? Quedan como estigmatizados,
¿no? Viene a decir, yo soy bipolar, o tengo esquizofrenia, ¿no? Entonces, bueno, la idea es poder abrir ese juego de palabras o romper un poco esa etiqueta diagnóstica y decir, bueno, pero ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué viniste a la guardia? ¿Qué síntomas tenés? ¿Qué te pasa? Y esto también está bueno poder habilitar y también romper. Y bueno, otra de las tantas presentaciones que tenemos en la guardia son los pedidos de evaluación interdisciplinaria por parte de los juzgados de familia, muchas veces, unidades funcionales de instrucción, donde se piden evaluaciones del estado de salud mental del paciente, ¿sí? O riesgo cierto inminente. Claro, quizás lo que más se pide evaluar es el riesgo, si esa persona está en riesgo cierto inminente. Quizás es un término muy específico, los que conocen la ley saben a lo que me refiero. Quizás también el riesgo para la familia no es el riesgo para el equipo de salud, pero bueno, sobre eso se trabaja también. Y se responde a los juzgados respectivos y se informa el estado de salud actual. Eso es importante también marcar. Nosotros como equipo de salud, creo que parece una obviedad decirlo, pero no tenemos la bola mágica, ni podemos ver el futuro del paciente. Así como tampoco conocemos su pasado, salvo que el paciente lo refiera, tampoco sabemos lo que el paciente va a hacer mañana, pasado o dentro de un mes. Nosotros de alguna manera sacamos una foto al estado mental del paciente, es lo que nosotros vemos al momento del examen. Siempre es al momento. Y desde allí respondemos, ¿sí? Bueno, esto es un poco la... Agregar esto, que está este mito, te voy a internar, estás loca, estás loco, y nunca nadie, ni siquiera un juez, puede influir en nosotros en decir si el paciente presenta riesgos cierto e inminente. Entonces el familiar puede tener ideas, discusiones con ese paciente, pero la evaluación es nuestra. Y algo importante, antes de que termine nuestra compañera, que los que tienen obra social vayan teniendo en cuenta en qué lugares pueden consultar y demás, porque si el paciente lo evaluamos y presenta riesgo cierto inminente, después para hacer la derivación es muy complicado, más en estos tiempos de pandemia que piden hisopado. La mayoría tenemos pocas camas de observación, son pocos días los que, como dijo alguna de las chicas, hasta se dé el periodo agudo, un tratamiento por consultorios externos o en forma particular, que lo evalúan, hay salas de auxilio, hay varias instituciones que se pueden averiguar y en la guardia asesoran. Y recalcar otra vez que la guardia, la función es la atención de la emergencia. No es para seguimiento, ni iniciar tratamientos, ni nada por el estilo, porque tampoco es bueno para la gente que todos los días lo escucha alguien diferente y le cambie el esquema de medicación, o que, como hablaba Jessica, cada uno punto de vista cómo trabaja, y lo ideal es que estén con un profesional en psiquiatría y un profesional en psicología. Quizás ahí está bueno, ¿no?, marcar esto. Uno es la función para lo que sí estamos, pero también para lo que no estamos. No somos expendedores de recetas. Sí, no se hacen recetas por guardia. Y no somos tampoco el lugar donde el paciente va a hacer el tratamiento a mediano plazo. Sí, para atender esa urgencia y que después esa urgencia se pueda enlazar a través de los consultorios externos para que un profesional o ya se le haga una admisión y el paciente puede empezar un tratamiento por consultorio. Es como el que tiene una bronquitis, va a la guardia, le van a sacar una placa, lo van a auscultar y le van a dar un antibiótico, pero después el seguimiento siempre es en forma externa. No tiene que haber seguimientos en guardia. Sí, quería agregar algo yo, que a veces se da la situación inversa, ¿sí? Paciente que tiene tratamiento psiquiátrico desde hace mucho tiempo, que está muy acostumbrado a su tratamiento y que ante cualquier dolencia lo primero que hace es ir a la guardia de salud mental. Y a lo mejor vienen con dolencias que no tienen absolutamente nada que ver con salud mental,
y el paciente suele desestimarlo y adjudicar todo a la pastilla que toma o que está medio deprimido, y han ocurrido situaciones en donde los pacientes han tenido cuadros clínicos importantes y han venido a la guardia de salud mental. Por eso también tener un poco en mente hasta qué punto es lo que tiene que ver con lo mental y cuándo hay que ir a una guardia de clínica médica, ¿sí? Ah, y otra cosa. Lo de las orijas, así va a No, comentar. antes que me olvide. La guardia es a partir de los 18 años. No tenemos ni formación ni es una guardia infanto-juvenil. Ahí está el Tobar García, el Hospital Gutiérrez y el Castex, ahí creo que el Alvear y creo que el Castex martes y jueves tienen guardia infanto-juvenil. No contamos con guardia infanto-juvenil, por favor. Y lo último que quería comentar yo es que cuando un paciente tiene un intento de suicidio tomando pastillas, o por ejemplo cuando tienen un intento de ahorcamiento, el ingreso del paciente al hospital no es por la guardia de salud mental, es por la guardia de clínica médica, porque son pacientes que primero tienen que ser compensados clínicamente, ¿sí? O sea, digamos, un paciente que toma pastillas obviamente tiene que hacer tal vez un lavaje de estómago, determinadas cosas, y un paciente que se intenta asfixiar o que queda suspendido o se corta, tiene que pasar por cirugía si se cortó, hacerse ciertos estudios de los vasos del cuello si estuvo suspendido en una soga. Entonces eso es sumamente importante también, porque muchas veces además viene la familia tan desesperada con el cuadro del paciente que quiere que lo atiendan ya en la guardia de salud mental, y en realidad hay prioridades clínicas en ese momento, que son ir a la guardia de clínica a que hagan lo que tienen que hacer para que se compense y después sí hacer una evaluación psiquiátrica interdisciplinaria, perdón. Bueno, hola, buenas tardes, estoy acá, mi nombre es Mónica, soy licenciada en Trabajo Social. Voy a hacer como un breve aporte o resumen de cuál es la intervención del trabajador social en guardia. Después de lo mencionado por las compañeras, me parece que es importante recalcar la función que tiene la familia para acompañar al paciente en su tratamiento, tanto para la continuidad del mismo, que en muchos casos el abandono del tratamiento, la imposibilidad de conseguir un turno, la dificultad de sostener, digamos, las consultas tanto por psiquiatría como por psicología, hace que el paciente ingrese nuevamente por guardia o tenga recaídas que son, digamos, a largo plazo, va a ser mucho más difícil que ese paciente recupere su estado de vida anterior, digamos. Es importante también que la familia pueda estar como atenta o observar cambios o episodios, aquellas cosas que hayan sido significativas que hayan sucedido. Por ejemplo, ingresa a la guardia el día de hoy, por lo general preguntamos, bueno, ¿qué pasó que vino hoy? O qué viene pasando hace un tiempo, qué es lo que le llama la atención. Como que siempre es importante la mirada que tenga la familia y qué pueda decir de la trayectoria de vida de esa persona, ¿no? Hace 5 años que no puede continuar con una actividad laboral, o hace 10 años que no tiene amigos, o hace 5 años o 2 meses que tiene problemas con la alimentación. Digo, estar atentos, buscar que esa persona muchas veces los padecimientos por salud mental afectan la vida cotidiana de esas personas, teniendo dificultades para sostener un trabajo, para sostener vínculos sociales, para sostener cualquier tipo de responsabilidad que diariamente tenga que cumplimentar. Entonces ahí es importantísimo el rol que tenga la familia. Como lo mencionaba Jessica antes, desde la guardia, una de las funciones que tiene, porque por un lado tiene la función de responder de manera interna dentro del hospital a las demandas que haya, porque también esa es una de las funciones de la guardia, también tiene la función de responder a los oficios judiciales, como mencionó la colega, y ahí también es donde aparece la evaluación del trabajador social, la evaluación psicosocial del paciente, de la familia, de saber si esa persona tiene una red sociofamiliar que acompañe, digamos, el proceso de externación para que vuelva a su casa, pero continúe el tratamiento de la comunidad, porque eso es sumamente importante.
que el lugar donde pueda continuar el tratamiento sea un lugar cercano a la casa, que no haya obstáculos de ni traslado, ni de continuidad de turnos, porque esto va a dificultar también que esa persona tenga como una evaluación más favorable de lo que podría hacer si tiene que viajar. Quizás 3 horas para llegar a la consulta, 3 horas para volver a su casa, que impediría quizás tener un trabajo o hacerse cargo de las actividades diarias. Entonces también es importante hablar un poco de las funciones que tiene la guardia respecto de la demanda externa. También tiene que ver con pedidos de informes de servicios locales u otras dependencias de protección de derechos de las personas, a veces también de niños, pero también de adultos. Contacto con otras obras sociales, o en realidad obras sociales o prepagas para poder hacer la derivación. Entonces es importante también tener presente como esta información. Bueno, si yo cuento con la cobertura de una obra social o de una prepaga, y sospecho que la persona con la que vivo puede requerir un abordaje por guardia, por urgencia, o que requiere de tratamiento, tratar de ir directamente a ese recurso, porque la verdad es que la atención en todo lo que tenga que ver con el subsector público está como una demanda muy elevada y casi al borde del colapso, se podría decir. Entonces es importante hacer uso de los recursos que uno tiene para acceder de forma rápida o no tener que esperar tanto para conseguir un turno. Nada, me parece que el aporte que pueda hacer la familia, tanto a una estrategia positiva, para que el paciente pueda continuar con un tratamiento, para que los alcances del tratamiento sean los mejores, siempre es muy importante que esa familia, digamos, como que esté presente. ¿Familia o amigos? Familia, a veces no hay... red socioafectiva, sí, puede claro, ser un vecino, puede ser inclusive un referente de un centro de salud, puede ser un amigo que siempre estuvo en la vida de uno, necesariamente tiene que ser el núcleo familiar que está viviendo ahí, puede ser una madrina o una tía que, bueno, en un momento uno tuvo un contacto, pero siempre es importante esa mirada y ese acompañamiento para las estrategias de ingreso. Entonces, el término que nosotros le ponemos es psicoeducación, ¿no? Es trabajar con esas familias para ya sea explicarle lo que le pasa al paciente, para que entiendan cómo va a ser la vida de ese paciente después de esa breve paso por la observación por guardia, cómo va a ser la continuidad del tratamiento, ¿no? Explicarle un poco cómo va a ser esta modalidad y de qué manera también esa familia va a recibir a ese paciente, en el mejor de los casos, siempre que sea posible, nuevamente en el hogar, los cuidados que tiene que tener, explicarle las pautas de alarma, qué cosas tienen que tener en cuenta, que les pueda llamar la atención en el paciente para que este episodio quizás crítico que se produjo en esa persona no se vuelva a repetir, o si se repite, ya que ellos tengan herramientas para actuar al respecto, ya sea saber a dónde llamar, si darle la medicación, consultar con el psiquiatra, ¿sí? Explicarle un poco cómo ellos tienen que manejarse. Porque muchas familias vienen con total desconocimiento también de lo que le pasa a su familiar, y esto les genera muchísima angustia. A veces obviamente también hay una contención emocional hacia las familias, que están muy desbordados de mucho tiempo, digamos, que vienen viendo a su familiar o a su referente mal. Entonces también es todo un trabajo familiar que hay por detrás, no solo de atención al paciente, muy importante del equipo y también de forma interdisciplinaria. Bueno, en síntesis, creo que fue bastante claro lo que es diferenciar entre emergencia y urgencia, que la guardia no es un lugar para hacer tratamientos. Habitualmente escucho que no pueden dormir y por eso consultan, o están ansiosos. Hay mucha medicación, se da indicación, se está la escucha siempre, lugar a la palabra, y a nivel de farmacológico, de medicación, es para la emergencia o la urgencia, pero no inician tratamientos. Por ejemplo, la instalación de antidepresivos no se da por guardia, porque eso requiere un seguimiento, un monitoreo, que no es la función de la guardia. Entonces, si presentan insomnios, como yo dije antes del bebé, es un grito que tiene la persona de acá está pasando algo. No necesariamente tiene que haber pasado algo ahora, no, pero yo estoy bien, no me pasó nada. Es como cuando uno se golpea y a los 3 días le empieza a doler la rodilla. Bueno, acá es lo mismo. Le pasó algo en su trayectoria, en su vida,
puede ser chiquito, mediano, grande, y que gritó el cuerpo, a través de ese síntoma. Por eso la importancia que hagan el tratamiento psicológico, no funciona un tratamiento si no es el lugar a la palabra, y el farmacológico controlado por un solo profesional. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. ¿Hay que preguntar algo? No, se tiene que discutir. No sé si había Sí. No pusieron nada aquí, había un mensaje, pero no desde. Bueno, reiteramos, si hay alguien que tiene alguna consulta o para hacer. Hay pregunta a mano. ¿Cómo articulan con los juzgados y el trabajo diario? Este es un psicólogo. Sí, ¿Cómo articulamos con los juzgados y el trabajo diario? Articular con los juzgados. Es complejo. A veces vienen pacientes que tienen antecedentes de tratamiento ya y antecedentes de internación en otros hospitales. Entonces tratamos vía juzgado, o sea, comunicándonos personalmente, o sea, telefónicamente con el juez, el fiscal o el secretario a cargo, tratando de que se pueda, en la medida de lo posible, arbitrar los medios para que ese paciente vuelva o pueda continuar el tratamiento en el hospital donde ya fue atendido, donde ya tiene historia clínica. Muchas veces es que puedan tramitar un nuevo oficio redirigido a ese hospital. Quizás Ese esto tiempo perdido en la guardia también, ¿no? Claro, porque hay una demanda extrema a través de los juzgados de pedidos de evaluación, que quizás excede a los alcances. Pero se está trabajando porque los juzgados ya se están yendo por otra lista, porque piden prácticamente pericias. Nosotros nos dedicamos exclusivamente para evaluaciones de riesgo cierto e inminente. ¿Se lo puede internar teniendo en cuenta el derecho del paciente? Claro, por eso queda en observación. La ley teniendo en cuenta la ley, tal cual, el paciente queda en observación si hay riesgo cierto e inminente. Acá la sala de observación tiene 8 camas, donde en realidad... están las internaciones voluntarias e involuntarias. Cuando el paciente no puede decidir y evaluamos que presenta riesgo cierto e inminente, ya sea que venga con oficio o sin oficio, se emite un informe al juzgado de turno informando que el paciente presenta este riesgo. Y eso se transforma en una observación involuntaria. Cuando un paciente se niega a la internación y está en riesgo, tal cual, se hace de manera involuntaria y se debe informar al juzgado de la internación, y después el juzgado nos va, a lo mejor ustedes ya lo saben, no lo sé, nos va pidiendo informes periódicos acerca de ese paciente, ¿sí? Pero bueno, es una observación involuntaria. Claro, ahí la ley 26.657 de salud mental. Creo sí, que lo avala que haya una internación involuntaria. Es más, quiere decir que el equipo de salud es quien decide que ese paciente tiene que quedar en observación y que no puede volver a su casa en ese estado crítico en el que se encuentra. Claro que sí, y eso lo decide el equipo de salud. Antes lo decidía un juez, ahora lo decide el equipo de salud. Claro, y aparte la ley habla mucho de los derechos humanos de los pacientes, el hecho de tener un abogado, etc., pero también menciona que todos los hospitales deben tener camas de observación, de internación. Y ahí se enlaza con la pregunta que va a hacer Manu recién. ¿Qué preguntó? ¿Dentro de la región sanitaria articulan con otros hospitales que tengan guardias de salud mental al momento de requerir una derivación? Sí, es muy difícil. Mira, Manu, te cuento. Es muy difícil porque muchas veces los pacientes ya vienen de otros hospitales con el discurso de que no pudieron ser atendidos porque no había equipo interdisciplinario. Y a nosotros nos llega la información que sí hay guardia de salud mental.
y vienen y dicen, no, pero yo recién fui, y me dijeron, no, el psiquiatra no está, no hay, o Sí, hay guardia. hay durante el día, pero ahora ya son las 8 de la noche y no me pudieron atender. Entonces, sí, nosotros sabemos que hay guardias en otros lugares, pero no articulamos codo a codo. La realidad es que no, o sea, codo a codo, no derivamos, porque los pacientes que ya están en nuestro techo sanitario, como dicen, es muy difícil que después lo quiera recibir otro hospital. Por eso es importante que si estuvieron en algún lugar internados, volver a la guardia de esa institución, y si tienen, como dijo acá la colega Mónica, si tienen obra social prepaga, ir directamente a esa guardia, porque es una población inmensa la que tenemos, ya como dije, vienen de todos lados. El otro día llegó un oficio, me llamaron la gente de la guardia, que de La Matanza, la comisaría, deriva, con un juez interviniente, a nuestro hospital. Y la comisaría estaba cerca del Parisien. Entonces, importante de antemano saber dónde pueden ir, por lo complejo que después se convierte poder hacer la derivación. El hisopado, que tarda 24, está en el día, depende de la hora en que entra la muestra, pero después conseguir cama es muy, muy difícil. ¿Qué pasa cuando el paciente que tuvo varios intentos de suicidio no se arrepiente de dicha acción? Y bueno, justamente cuando hay antecedentes previos, muchas veces ya se requiere pensar en una internación a mediano plazo, en una institución especializada. O trabajar, bueno, hay que ver la problemática, pero también hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, una familia con hijos, y uno tiene alguna de estas problemáticas, intento de suicidio, consumo de drogas, además, es el que lleva la bandera que dice, esta familia está enferma. Yo hablo de enfermedad cuando no hay un equilibrio. Entonces, toda la familia debería tener un abordaje, porque él es el emergente, o ella es la emergente de la problemática familiar. Aunque no es necesario decir esta familia es disfuncional, porque no se tira platos, no se insulta, etcétera, etcétera. Puede estar en silencio y ser absolutamente disfuncional. La red familiar de contención, ¿cuál sería el lugar? No entiendo yo muy bien la pregunta, no sé si la comprendo. Yo me refería a red familiar de contención, a aquellas personas que sin ser familia, pueden ser un vecino, cualquier otra persona, acompañe o contenga, acompañe en el sentido de acompañar el tratamiento, porque la verdad que una persona que tiene un padecimiento por salud mental siempre va a requerir del apoyo de otro para poder continuar con ese tratamiento, es fundamental, y eso hablar de un pronóstico favorable o desfavorable. Y la red familiar no específicamente habla de los vínculos familiares, sino que puede ser cualquier otra persona que pueda acompañar en ese tratamiento, en ir a la consulta, en dar cuenta de cómo era la vida de esa persona antes y cómo lo es en ese momento. La verdad que hoy por hoy el acceso a la consulta, tanto por psiquiatría como por psicología, es de muy bajo alcance, digamos, a muy pocos turnos, entonces acompañar en esa búsqueda de tratamiento también se refiere a una contención familiar, que no tiene que ser la familia, puede ser cualquier otra persona que esté cerca o la cual pueda recurrir. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos cerrando. Bueno, como equipo, como representante de la Guardia y como compañeras de la Guardia de hoy, el día jueves, les agradecemos. ¿Hay otra pregunta? Las trastornos mentales tienen cura. Se habla de estabilidad, no de cura. Se puede estabilizar, pero no se habla de curación en salud mental. Uno puede tener... Se estabilizan, se compensan, se puede tener una vida funcional, ¿sí? Dependerá del trastorno, lógicamente, y de cómo ese paciente adhiera o no adhiera al tratamiento, y ahí se junta un poco con lo que ella comentaba del contexto del paciente, de la red de apoyo. No se curan. También hay que ver qué es lo que vos, Priscila, considerás que es cura, ¿no? Pero bueno, ahí tendríamos que quizás dar otra charla y pensar, bueno, qué es lo esperable en un paciente, qué pensamos nosotros como que un paciente puede estar
tranquilo, estable, o qué es que esté curado, ¿no? Hay pacientes psicóticos que estudian, trabajan, están estables. Muchísimas veces, esto es la importancia que hablaban de la adherencia al tratamiento. Muchos se sienten bien y la dirección de la cura lo tiene el profesional o la profesional. Entonces... Pero es algo que también se va construyendo con el paciente, claro, y eso es importante. Bueno, eso que el paciente pueda empezar a retomar, quizás este es un poco también el criterio, ciertas cuestiones de lazo social con el otro, de vinculación con el afuera. Bueno, esos ya son elementos que a nosotros nos dan a pensar que el paciente está mejor. A mi criterio, y esto para también pensar y repensar la cuestión diagnóstica, la salud mental no es algo estable, fijo, inmutable para toda la vida. Es dinámico, sí, es un concepto dinámico. Entonces, desde este lugar también nosotros pensamos que hay momentos en que a los pacientes nos pasan cosas, a las personas nos pasan cosas, y quizás podamos requerir de una intervención profesional en salud mental, y eso no nos convierta en enfermos, en tener un trastorno, sino que pasamos un momento complejo, el cual requirió intervención. Pero nunca, como decía, no podemos pensarlo a futuro, o para decir, bueno, esto va a ser así para siempre. Ni lo malo ni lo bueno. Y la importancia esto de, perdón, no cortito, que el paciente iba a decir, o la paciente, ya me siento bien, y dejan el tratamiento. Y se ve mucho recaídas por falta de continuidad en el tratamiento. Y no me voy a cansar de decirlo, el tratamiento es ambulatorio, no por guardia. No es la función de la guardia, pero no es lo mejor para la gente. Tienen que tener un terapeuta, psiquiatra y terapeuta psicóloga o psicoanalista o lo que sea. Sí. No, lo que quería reforzar un poco a Priscila sobre su pregunta acerca de si las enfermedades mentales se curan o no, aquí hay que hacer como una gran división también de la gravedad de la enfermedad. Hay algunas, como yo decía, que son graves, pero que pueden, el paciente puede ser una persona funcional, con trabajo, con estudios y con un bienestar, o sea, con salud, ¿no? Y hay otras que son mucho más leves, a veces tienen que ver con ansiedad, con pánico, que pueden remitir totalmente, y a lo mejor el paciente nunca más tuvo un episodio de ansiedad, o bien remitir y recaer así periódicamente. Algo pasa, con un ataque de pánico dure años. Al mes del tratamiento en forma ambulatoria y con tratamiento terapéutico ya no debería tener síntomas. Tienen un tiempo la parte de medicación, y el tratamiento terapéutico es en la medida que uno quiera ir viviendo cosas. Pero no existe, y aparte algo importante que no se mencionó, el uso de los, vamos a llamarlo, tranquilizantes. Clonazepam, alprazolam, hay un abuso y hay adicción a esas medicaciones. Lo tomé de por vida, viene mucho a la guardia para buscar receta o tomarlo, no es bueno, no es bueno. Estos cuadros se pueden tratar perfectamente con un tratamiento psicológico. No tiene sentido, y hay iatrogenia al estar tanto tiempo, aproximadamente 8 meses, un tratamiento de cuadro de pánico, de fobia, con medicación y con psicoterapia, no tiene por qué extenderse más. Bueno, damos por terminada la charla, les agradecemos desde acá, Gracias. del hospital. Gracias. Buenas tardes.